Hola chiquilines, acá el profesor Sebastián de Los Ángeles. Vamos a iniciar un nuevo tema que es estructuras de control. Las estructuras de control son uno de los aspectos más importantes de aprender a programar, ya que primero son pocas las estructuras de control, ¿verdad? Las estructuras de control básicas son tres o cuatro dependiendo de cómo se cuenten y son básicas para armar cualquier algoritmo en cualquier lenguaje de programación. La sintaxis de estas estructuras es lo primero que uno va a aprender cuando uno aprende un nuevo lenguaje. ¿Por qué? Porque son estas las estructuras que controlan y modifican el flujo de mi algoritmo, chequeando condiciones y otros parámetros, como vamos a ver, pero son las que de hecho hacen el programa. Yo combinando las estructuras de control es que yo voy a formar mis algoritmos, formar las funcionalidades y las aplicaciones enteras, ¿verdad? Todo a partir de las estructuras de control. Son mis bloques de construcción, ¿verdad? Entonces es lo primero que tengo que aprender para empezar a programar. Ya vimos las estructuras de datos, las variables y las listas. Ahora vamos a ver las estructuras de control para justamente poder empezar a operar con esas estructuras de datos. Nosotros vamos a trabajar este año básicamente con 5 estructuras de control, que hoy vamos a ver 3 de estas 5. Nosotros vamos a trabajar en primer lugar con estructuras de uso general. ¿Qué significa? Que se puede utilizar en cualquier circunstancia, se utilizan en todos lados. Después hay estructuras ya de uso más específico para ciertas circunstancias, que no es para todos los casos, que las vamos a ir viendo caso a caso según vayan surgiendo, según las vayamos necesitando, ¿verdad? Pero las de uso general las podemos básicamente agrupar en dos familias, las condicionales y los bucles. Un poquito de esto hablamos el año pasado. Las condicionales son aquellas que trabajan en base a una condición y que permiten que el algoritmo vaya por uno de varios caminos dependiendo del valor de una condición. Son el if, else y el switch case. Son muy semejantes en su funcionamiento en cuanto a que chequean el valor de una condición o el valor de una variable y dependiendo de ese valor o del valor de la condición sobre esa variable, se toma por un camino o se toma por otro. Luego tenemos los bucles, que son estructuras que, si bien también se basan en condiciones, lo que sucede es que dependiendo del valor de esa condición, se repite, se reitera un bloque de sentencias varias veces, que pueden ser una cantidad determinada de veces o una cantidad indeterminada de veces, dependiendo de esa condición. Lo que repite ese bloque una y otra vez, lo ejecuta una y otra vez. Con estos dos vamos a poder armar prácticamente todos los algoritmos que vamos a ver en el año, salvo algunos poquitos que vamos a necesitar justamente estas otras estructuras que mencioné que son más específicas. Pues bien, ¿cómo declaro estructuras de control en Java? En general, lo que nos vamos a encontrar es con esta sintaxis. El nombre de la estructura con la palabra clave que determina la estructura. Entre paréntesis vamos a tener parámetros que lo que van a hacer es justamente establecer cómo va a funcionar esta estructura o sobre qué va a funcionar esta estructura. Y luego abrimos llaves. Estas llaves lo que van a establecer es un bloque eh, de ejecución, un bloque de sentencias, ¿verdad? Es importante entender que dentro de este bloque, lo que yo declaro dentro de este bloque solo existe dentro de este bloque. Si yo desde acá hago modificaciones sobre algo que existía previamente, una variable, por ejemplo, no hay problema. Eh, Va a seguir existiendo luego. Hago una modificación, guardo el resultado en una variable que generé antes y cuando mi programa llegue más abajo, en la próxima sentencia, ese dato va a estar todavía en la variable. Ahora bien, si yo declaro una variable dentro del bloque entre estas llaves, cuando termine de ejecutarse mi estructura de control, porque se va a terminar en algún momento, eh, esa información va a desaparecer de la memoria. Terminó el bloque y todo el contenido del bloque se
saca de la memoria y se pierde ese contenido. Si yo quiero recuperarlo, tengo que mandarlo a una variable, por ejemplo, ese resultado que yo obtuve. Entonces es algo a tener en cuenta, algo a tener cuidado con eso, ¿verdad? Pero en general, todas las estructuras de control van a tener esta sintaxis general. Fíjense que no tenemos punto y coma al final de la llave. Muy bien, vamos a empezar primero con las condicionales, particularmente con el if. El if es el sí que vimos el año pasado. Yo trabajo con una condición, por lo general una comparación lógica, ¿verdad? Tal cosa es tal otra, tal cosa es menor, mayor, mayor igual, tal cosa es distinta de tal otra, ¿verdad? Particularmente variables vamos a utilizar, ¿verdad? Y bueno, esta variable, vamos a ver ahora el ejemplo, es mayor que este valor, o menor, o diferente de este valor. Y lo que va a suceder es que si esta condición es true o verdadera, se va a ejecutar entonces este bloque de el bloque del if. Si no, no se ejecuta nada. Vamos a verlo. Vamos a ir a NetBeans, vamos a crear un nuevo proyecto, Java Application. Siguiente. Vamos a llamarla estructuras. Vamos a llamar ejemplo de estructuras de control. Queda medio largo, pero esto se los voy a dejar en el repositorio para que chequeen este ejemplo luego. Vamos a crearlo. Muy bien. Creamos nuestra estructura de control. Entonces, recuerden, nosotros siempre vamos a trabajar dentro del public, por ahora, dentro de lo que es el public static void main. Dentro de este bloque. Fíjense, acá también tengo bloques, bloque. Bueno, vamos a trabajar en este bloque que está acá marcado por las llavecitas. Muy bien. Justamente me dice, acá dice, el código de mi aplicación va aquí abajo. Muy bien. Vamos a declarar una variable, vamos a llamarla número, va a ser tipo entero, número es igual a 5, punto y coma. Y vamos a declarar un if. Y yo voy a llamar a el intérprete con el control espacio para que, y fíjense que me plantea diferentes formas del if, ¿verdad? Vamos a trabajar con la primera. If expresión tal cosa. If true, ¿qué vamos a decir que sea true? Bueno, vamos a decir, bueno, número si número es menor que 10, por ejemplo, vamos a mostrar algo en pantalla. System.out.println. Vamos a escribir el número es menor que 10. Vamos a dejar un espacio acá. Y número, la variable número, la inicializamos en 5. Por lo tanto, el número es esta expresión acá, número menor que 10, está preguntando, ¿verdad? Está haciendo una pregunta. ¿Número es menor que 10? Y esta es una pregunta que solamente puede tener dos respuestas, sí o no, verdadero o falso. Y la respuesta es verdadero, es true. Por lo tanto, al ejecutar este programita me tiene que mostrar en pantalla el número es menor que 10. Vamos a probarlo. Vamos a darle en ejecutar. Y de hecho me aparece aquí, el número es menor que 10. Ahora bien, supónganse que yo en número no tengo guardado 5, sino que tengo guardado 15. Vamos a ejecutar. En ese caso, número ya no va a ser menor que 10, sino que va a ser mayor que 10. Por lo tanto, esta pregunta, número menor que 10, me da como resultado falso. Por lo tanto, este bloque acá ya no se va a ejecutar. Y fíjense que al ejecutar no aparece nada, simplemente me dice que fue exitoso al construir la aplicación
a compilar y al ejecutar, pero no aparece nada. Porque justamente como número no es menor que 10, no se vamos, esto da falso, no entra al bloque de ejecución del if. ¿Qué pasa si número es igual a 10? Pasa exactamente lo mismo, porque si un número es igual a otro, no es menor que ese número. Si la variable número contiene 10, su valor no es menor que 10. Por lo tanto, me tienen que dar exactamente lo mismo. No me debe mostrar en pantalla. Ahora bien, if tiene otra forma, que es esta. Agregando else. Else significa, básicamente, si no se cumplió lo anterior, bueno, entonces esto. ¿Para cuándo voy a utilizar else? Cuando yo tengo que establecer una serie de acciones si la condición no se cumple. Vamos a ver diferentes casos, pero por ejemplo, supónganse, si la condición era el usuario está logueado, bueno, pasarlo a la ventana de logueo. Si el usuario no está logueado, mostrarle un mensaje. Si intenta hacer algo bueno, debe loguearse, por ejemplo. Por mencionarles un ejemplo muy rápido. Vamos a agregar eso a nuestro código. ¿Verdad? Fíjense que el if no tiene problema si no tiene el else. El else sí necesita tener un bloque if antes. Entonces digo, bueno, si no pasa esto, si número no es menor que 10, bueno, voy a copiar esta línea acá. El número, vamos a poner, no es menor que 10. Vamos a probarlo. Fíjense, exactamente, me muestra en pantalla, el número no es menor que 10 y no me mostró lo otro. El bloque else siempre se va a ejecutar cuando la condición me dé falso. Hay otra forma que tiene el if, un complemento extra que tiene, que es el else if, pero lo vamos a ver más adelante cuando veamos switch case. No vamos a ver ninguno de los dos en esta ocasión. Vamos a entrar ahora en los bucles. El primero que vamos a ver es el for, que es el para que vimos el año pasado. El for es un bucle que se ejecuta un número establecido de veces, ¿verdad? Y tiene una declaración un poco complicadita, por eso lo vemos primero. Cuando yo declaro el for, tengo que declarar tres cosas. Lo primero que declaro es una variable interna, que es un contador, y lo inicializo en un valor. Acá, por ejemplo, lo inicialicé en 0. El contador siempre va a ser de tipo entero, ¿verdad? Luego establezco la condición del bucle. Por ejemplo, yo dije que este bucle debe funcionar mientras el contador sea menor que 10. Esta es mi condición. Mientras esta condición sea verdadera, el bucle se va a ejecutar. Es decir, mientras esta condición devuelva un valor true, mientras el contador sea menor que 10. Y finalmente, yo tengo el valor de avance, ¿verdad? O la sentencia de avance, que lo que establece es cuánto debo sumarle o restarle a la variable contador tras cada iteración, tras cada, entre comillas, vuelta del bucle, ¿verdad? Porque si se cumple esta condición, lo que va a suceder es que todo este bloque, ¿verdad? De acá hasta acá, todo el bloque del for se va a ejecutar una vez más. Y así sucesivamente hasta que esta condición deje de ser verdadera. Y lo que hace el valor de avance establece, bueno, tras una ejecución del bloque, cuánto le agrego, cuánto le sustraigo a la variable contador. Vamos a plantearlo en nuestro código. Vamos a agarrar este código, y vamos a venir acá. Source toggle comment, que lo que hace es me comenta todo el código, ¿verdad? Para que justamente no se compile y no se confunda el resultado. Y vemos solamente el resultado del for. Muy bien. Entonces vamos a declarar un for. Y nuevamente quiero mostrarles con control espacio, ¿verdad? Se muestra esto, que hay un montón de formas interesantes del for, particularmente esta forma, que trabaja sobre estructuras, es ideal para trabajar sobre estructuras como las listas,
sobre los arrays que vimos la clase pasada. Pero nosotros vamos a trabajar con esta forma acá. Muy bien. Fíjense que nombra mi variable contador i, que es la forma estándar de hacerlo, pero yo la puedo cambiar por lo que yo quiera. Contador. Esta variable es interna al bloque. Significa que cuando se termine de ejecutar el bucle, desaparece de la memoria. Si yo necesito este valor, el valor que queda almacenado en la variable contador, necesito asignarle ese valor a otra variable más adelante. O una variable que haya declarado antes, como por ejemplo el número. Entonces, lo que voy a hacer es algo muy parecido. Yo voy a tomar la misma línea que hice hoy y voy a ponerla acá. Pero en vez, vamos a poner acá el contador vale 2 puntos y vamos a agregarle con el más. Con el más yo le puedo concatenar dos textos, ¿verdad? O un texto y una variable para que me muestre el texto más una parte que va variando. Esto es muy útil para hacer interfaces de usuario o mensajes personalizados. Entonces lo que tiene que suceder es que contador vale y lo primero que va a mostrar es 0, porque el contador empieza en 0. Luego, ¿verdad? Como 0 es menor que 10, va a ejecutar el bloque, le va a mostrar en pantalla el contador vale 0 y le va a agregar 1. Eso es lo que significa el operador más más. El operador más más significa al valor que tiene esta variable agregarle 1. ¿Ah? Entonces vamos a ver la ejecución de esto. Fíjense, voy a agrandar un poquito esto acá para mostrarles todo. Empezó en 0, después pasó a 1, a 2, a 3, a 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9. Cuando llegó a 9, ¿verdad? Mostró el contador vale 9 y le sumó 1. Ahí contador, la variable contador, tiene un valor de 10. 10, como ya vimos, no es menor que 10, es igual a 10, pero la comparación con 10 es menor que 10 me da falso, porque son iguales, no. El valor 10 no es menor que 10. Por lo tanto, en ese momento, esta comparación me da false y el bucle se cierra. Efectivamente, mi bucle se ejecutó solamente 10 veces. Siempre se va a ejecutar solamente 10 veces. Yo también puedo hacer otra cosa. Por ejemplo, puedo inicializar, vamos a cerrar esto acá, mi contador en 10 y digo, bueno, mientras contador, y cambiar un poquito esto acá, mientras contador sea mayor que 0, ¿verdad? Cambié, mientras el contador sea mayor que este número y digo, bueno, contador menos menos. Menos menos funciona igual que el más más, lo único que va subtrayendo de a 1. Por lo tanto, lo que estoy haciendo acá es una cuenta regresiva, porque empieza en 10 y va sacando de a 1. Y fíjense, vamos a compilarlo. Y fíjense que lo que obtengo es 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hice un conteo para atrás, ¿verdad? Una cuenta regresiva. Otra cosa que también puedo hacer es cambiar el más más o el más menos por una sentencia personalizada. Puedo decir, bueno, en cada vuelta el contador va a ser igual a contador menos 2. Podría ser más 2 también, pero si lo hago más 2 acá, contador siempre va a ser mayor que 0 y voy a tener un bucle infinito, que es algo que yo no quiero. Entonces, si lo ejecuto, fíjense que lo que sucedió fue retrocediendo de a 2. También puedo hacer que vaya a hacer lo mismo que hicimos hoy, ¿verdad? Vamos en 0, mientras contador sea menor que 10, contador es igual a contador más 2, lo ejecutamos, y fíjense que lo que hizo fue de a 2, ¿verdad? 0, 2, 4, 6, 8, 10, ¿verdad? Fue sumando 2, puedo hacer que lo haga de a 3, ¿verdad? El número que a mí se me cante, ¿verdad? Y va a funcionar, si planteé bien esto acá, va a funcionarme.
sin importar el tipo de salto que yo utilice. Podría ponerlo de a 1000, por ejemplo, si lo necesitara. No tiene sentido, pero podría ser. Bien, eso es el funcionamiento del for. Como vimos y les mencioné, hay otra forma que trabaja especialmente bien con listas. La vamos a ver más adelante. Muy bien, vamos a comentar acá. Y vamos a ver la siguiente estructura de control, que es el while. El while es mucho más sencillo de declarar que el for. Pero el while es mucho más fácil también de transformarlo en un bucle infinito. ¿Qué es un bucle infinito? Bueno, es algo que yo no quiero. Un bucle infinito es cuando un bucle, como el while o como el for, se ejecuta sin control constantemente. Esto me tranca el programa. Yo no quiero que mi bucle se ejecute de forma descontrolada porque va a empezar a consumir recursos. Mi programa, de hecho, mi aplicación que estoy diseñando, se va a trancar, ¿verdad? Y es muy fácil a veces tener, si no tenemos cuidado, no solamente en la declaración de la condición. El while solo pide una condición. Mientras esta condición sea verdadera, el while se ejecuta. Esto significa que se puede ejecutar innumerables veces. Todas las veces que yo quiera. Puede estar funcionando para siempre, teóricamente. El tema es que yo acá adentro, dentro del bloque del while, yo tengo que, para que justamente en algún momento el while se cierre, termine su ejecución y permita que el programa continúe, tengo que establecer en alguna parte del bloque alguna sentencia que justamente tenga un control sobre el valor de esta condición y la obligue a pasar a false para que el bucle se cierre y continuemos. Es muy fácil hacerlo. Yo hice un programa hace un tiempo en otro lenguaje, no era en Java, pero un lenguaje muy semejante, y me equivoqué y creé un bucle infinito mientras chequeaba algunos recursos y nunca me aparecía la interfaz gráfica del programa y no sabía por qué, hasta que me di cuenta que había cometido un error en un while y tenía un bucle infinito. Y claro, nunca salía de ahí, nunca cargaba el programa. Me di cuenta que había un bucle infinito porque empezó a haber un salto en el consumo de recursos, porque un bucle infinito consume mucha CPU, empieza a consumir mucha RAM. Entonces cuando pasa algo, vemos que el programa no funciona y hay un gran consumo, casi seguro la respuesta es un bucle infinito que se nos coló. Bien, vamos a ver cómo declaramos el while y cómo funciona. Entonces, while es el mientras de psint, me olvidé de mencionar, y vamos a poner una condición. Vamos a hacer uno bien parecido a este for. Puedo utilizar la misma condición que utilicé acá, pero el tema es que yo tengo que, si quiero utilizar contador, tengo que declararlo antes. Por ejemplo, voy a utilizar la variable número que tengo acá. Mientras, porque una particularidad de while es que trabaja, las condiciones tienen que ser de elementos que existieron antes. No puedo declararlo aquí adentro como hice con el contador. Tiene que existir de antemano. Mientras número sea menor, vamos a ponerle que es 150. Abrimos llaves. Importantísimo, siempre acuérdense. Por lo general, poner una llave y dar enter, NetBeans completa la otra. Lo que yo voy a hacer es mostrar en pantalla el número vale, voy a cambiar acá por número. Ahora bien, si yo dejo esto tal cual está ahora, yo voy a tener un pequeño problema que es un bucle infinito. Fíjense, lo que va a pasar es, ¿vieron que parece que está avanzando? Bueno, porque de hecho está avanzando constantemente, no para, está en un bucle infinito. Lo tuve que detener, lo tuve que forzar a detenerse, el programa estaba descontrolado. Lo que sucede es que, claro, número nunca cambia, siempre está en 10, fíjense, que es lo que me está mostrando. Número vale 10, 10, 10, 10, 10, 10, y me mostró esa frase acá como 100 veces en unos segundos. Y número nunca varía, nunca hago nada acá en este bloque para que varíe el valor de número. Por eso yo
es tan fácil hacer un bucle infinito descontrolado con while. Lo que yo tendría que hacer es, por ejemplo, número más. ¿Qué fue lo que aprendimos recién? Punto y coma. Si lo utilizo fuera, tengo que usar más. Y ahora sí, si lo ejecuto, fíjense que ya terminó. Y lo que tengo es los números hasta el 149, porque cuando llega a 150 ya no se ejecuta, pero por ejemplo si yo quisiera que se mostrara, puedo decir, bueno, mientras el número será menor o igual, fíjense, este operador, menor o igual a 150, vamos a ejecutarlo, y ahí sí me muestra 150, porque digo, bueno, el valor de número puede ser 150, ¿verdad? Puede ser 150, tiene que ser menor o 150, y ahí me lo muestra, ¿verdad? Por supuesto, al llegar a 150 pasa a 151 con esta orden y ahí número no va a ser menor o igual a 150. Pero fíjense que se ejecutó todas las veces y me mostró todos los números y terminó la ejecución. Gracias a esta sentencia de control. Ahora bien, si yo coloco menos, pasa lo contrario. Sí, está afectando el valor de número, pero lo que pasa es que el número cada vez es más menor que 150. Entonces esto nunca va a dejar de ser verdadero. Fíjense que si nos estamos yendo al menos 10.000 y pico, vamos a detenerlo con este botoncito acá, menos 21.000, porque yo le iba restando de a uno, ¿ah? Y claro, nunca se detuvo porque todos estos números son menores que 150, siempre era verdadero. Por eso hay que tener cuidado con la forma en que trabajo con el while para no tener un bucle infinito. Pero el while es una estructura muy útil cuando yo justamente no sé cuántas veces tengo que ejecutar un determinado bloque de código, pero sé que tengo que ejecutarlo un montón de veces. Lo que sí tengo que tener cuidado es de establecer chequeos que detecten cuando la tarea debe terminarse para evitar el bucle infinito. Muy bien, vamos a desmarcar este código para que esté todo habilitado. Este código se los voy a dejar en el repositorio para que puedan estudiarlo. También esta presentación va a estar en el repositorio para que puedan repasarla porque le va a servir de referencia para más adelante. Y también hay un material con mucho más detalle, un material teórico con mucho más detalle para que lo estudien en CREA. Muy bien, chiquilines, nos vemos la próxima clase.